Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Mascaró desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. Sentaditos en la mesa, bien peinaditos, bien recitando poemas y tocando música clásica, así me los imaginaba yo y así me imaginaba yo mi día, ¿no? Pero a medida que fueron creciendo y a medida que pues fueron ellos descubriendo otras cosas y que yo también fui descubriendo sus maneras de aprender y sus intereses, pues no, o sea, esa imagen se empezó a disolver. Bienvenidos al quinto episodio de Vida sin Escuela. Estoy aquí de nuevo con Priscila una semana más para seguir hablando de educación en casa. Y hoy viene un tema que es uno de los que más preocupan antes de empezar y de los que menos preocupan cuando ya has empezado. ¿Es así, Priscila? Sí, sí, así es. Se trata de cómo elegir el mejor método para educar a tus hijos en casa. Y yo no sé si es tu experiencia, pero en mi experiencia, toda la teoría que yo tenía antes de empezar a educar en casa se desmontó en cuanto empecé. Totalmente. Sí. Entonces, nuestra propuesta para hoy es que os vamos a contar qué método seguimos cada una de nosotras y cómo lo hemos elegido. Antes de entrar al método, cuéntanos también si donde tú vives hay algún tipo de requerimiento legal, porque eso, digamos que antes de elegir el método que pedagógicamente uno desearía utilizar, es importante también saber si el estado donde tú vives te pide algún tipo de requisito en cuanto a currículum y demás. Claro. Mira, en México tenemos una situación muy, muy privilegiada, porque aunque en las leyes no está contemplado la educación sin escuela, pues eso nos da mucha libertad, porque no está permitido, pero tampoco está prohibido. Entonces realmente, o sea, no está contemplado. A eso le llamamos nosotros un vacío legal. Entonces, pero lo que sí existe en México es un organismo que es de parte del gobierno, que está creado especialmente para la gente que por cualquier razón no pudo tener acceso a la escolarización. Entonces, a partir de los 15 años, ellos pueden ir y hacer un examen y se les da su certificado de primaria y de secundaria. Entonces, para nosotros esa ha sido una gran herramienta porque es gratis para empezar, es del gobierno, es muy sencillo hacer el trámite, los materiales son súper básicos porque están diseñados pues para adultos, para personas en situación de vulnerabilidad, o sea, lo que quiere el gobierno es alfabetizar al mayor número posible de personas y entonces lo hacen muy accesible. Entonces, te digo, pues para nosotros es una gran ventaja. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para certificarnos. Y pues como te digo, los contenidos son tan básicos que realmente por ahí no hay ningún problema. Entonces, más bien las familias lo que hacen es apoyarse en currículums o en los planes de estudio de la Secretaría de Educación, que para nosotros es la SEP. Entonces, ahí sí, en internet están los planes. Y pues muchas familias eso es lo que hacen, los descargan y van viendo cuáles son los objetivos y los van cumpliendo a través de los libros del gobierno, que también son gratuitos, también los encuentras en internet, los puedes descargar y pues así, con eso, o se apoyan en un currículum especial para familias que educan en casa. En lo particular, mi familia y yo nunca hemos utilizado nada. Al principio, bueno, lo que decías de que se te quita la imagen que tenías, sí. Yo te he platicado en otros episodios, pues que nosotros ya sabíamos que queríamos hacer esto con nuestros hijos. Y nuestra imagen, bueno, especialmente la mía, mi imagen, pues era así, ¿no? De niños,
de niños sentaditos en la mesa, bien peinaditos, bien recitando poemas y tocando música clásica, así me los imaginaba yo y así me imaginaba yo mi día, ¿no? Pero a medida que fueron creciendo y a medida que pues fueron ellos descubriendo otras cosas y que yo también fui descubriendo sus maneras de aprender y sus intereses, pues no, o sea, esa imagen se empezó a disolver. Entonces, este, pues empecé a ver otras maneras, y sobre todo, pues a seguirlos a ellos, ¿no? Entonces, sí intenté usar currículums varias veces, pero no, o sea, mis niños no eran de seguir, de escribir o de seguir algo prehecho, sino que ellos más bien pues querían aprender de otras maneras. El segundo mío es súper inquieto, súper activo. Si fuera a la escuela yo creo que me dirían que tiene todo. Tiene déficit de atención, tiene hiperactividad, pero para mí ese niño es un niño muy creativo, es un artista, tiene un pensamiento totalmente fuera de la caja. Entonces, pues yo empecé a descubrir otras maneras de enseñarles. Cuando eran chiquitos, lo que yo hacía era que tenía un montón de cosas alrededor de la casa. O sea, lo acomodé así como tipo, pues no sé, como tipo Montessori puede ser, aunque no, yo nunca me basé en esa filosofía ni nada, pero tenía así muchos como cubículos con diferentes materiales. Tenía rompecabezas, muñequitos, libros, y tenía un tapete grande en el suelo y pues ahí nos sentábamos y ahí pasábamos la mayor parte del tiempo. Entonces ellos tenían la libertad de ir y escoger lo que querían para trabajar en ese momento y yo estaba ahí y más bien estábamos jugando, descubriendo, aprendiendo. Y ya a medida que fueron creciendo, pues ellos mismos, o sea, se iban interesando por cosas, ¿no? A uno le interesaba más leer o escribir, a otro le interesaban más los experimentos o armar legos o cosas así. Entonces, de eso, de lo que les iba interesando, pues a mí se me iban ocurriendo ideas de actividades o de juegos, o incluso pues yo buscaba en internet, actividades o cosas que pudiéramos hacer y pues se las iba presentando. No siempre tenían éxito. Muchas veces me decían, ay no mamá, eso no nos gusta, preferimos hacerlo de esta manera, y casi siempre sus ideas eran mucho mejores que las mías. Entonces, pues así, o sea, yo me he ido adaptando a ellos y los he ido siguiendo, ¿no? Y ahora que son más grandes, no, pues ya, o sea, prácticamente ellos aprenden solos, son totalmente autodidactas. Su papá les va marcando algunas pautas y todos los días les va diciendo, a ver, ¿cómo vas con esto? Pero todo está basado en lo que ellos quieren estudiar o aprender o desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el video, en la fotografía, la edición, que son las cosas que les interesan a ellos. Entonces su papá les dice, a ver, investiga, mira, ve este video, mira, ve cómo le hizo este fulanito, mira cómo hizo este proyecto, a ver, tú trata de hacerlo también. Y les deja ese tipo de como retos, como desafíos, que para mí creo que es muy importante en esta etapa, que ya están más grandecitos, que son hombres. Los hombres también en eso aprenden diferente, los niños de las niñas, yo creo. Entonces, los niños en especial como que necesitan sentirse desafiados, ¿no? Como que necesitan sentir que hay un reto. Entonces, creo que ahí la función que está haciendo mi esposo con ellos como su papá, pues es muy importante porque los está como retando, forzando a que den un poco más de ellos, ¿no? ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Bueno, en cuanto a lo que te estoy contando, podría parecer como muy unschooling, tal vez, ¿no? Como que vamos siguiendo. Sin embargo, no sé, como que nunca he querido identificarme con una etiqueta, nunca he querido decir yo soy unschooler y tampoco homeschooler, porque yo siento que nosotros hacemos no lo que nos marca una filosofía o lo que marca una etiqueta, sino nosotros vamos eligiendo lo que creemos que nuestros hijos necesitan en cada momento, porque probablemente en lo académico hemos sido así, muy, muy libres, muy siguiendo lo que los niños nos van marcando, pero en otras cosas
siento que sí hemos sido muy firmes o muy directivos, por ejemplo, en las cosas de la casa, en la organización, en la responsabilidad, en las actitudes de los niños. Hay muchas cosas que nosotros no permitimos que se salgan de ahí, ¿no? O sea, tú vas a colaborar en la casa y eso no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, todos somos responsables, la responsabilidad se reparte en todos y claro que hay días que no lo quieren hacer y que tienen flojera, pero insistimos y somos firmes en esas cosas. O vas a respetar a tu hermano, o en la casa no hablamos con gritos, no hacemos esto, y somos firmes en eso. Entonces, por eso te digo, no sé, no me gusta identificarme con una etiqueta, más bien me gusta decir, nosotros vamos haciendo lo que creemos que nuestros hijos necesitan. Ya, aunque vayáis siguiendo los intereses del niño en cada momento, al menos en lo académico, ¿hay algún mínimo que os hayáis propuesto, sea porque vosotros consideráis que eso es, digamos, esencial, que es algo básico, o porque quieran certificarse y necesiten tener cierto nivel a cierta edad para pasar un examen? ¿Habéis tenido así como algún mínimo de decir, no, tienes que aprender a leer, a multiplicar y lo que sea básico? Sí, sí tenemos como metas básicas, pero no son de cosas académicas, sino más bien son de actitud. O sea, para nosotros es indispensable que nuestros hijos sean responsables de sí mismos. Que no dependan de los demás, que ellos que sean autosuficientes de todo, de su ropa, de su comida, de su persona, de todo. Que tengan un pensamiento crítico, o sea, que puedan leer algo y tener una opinión propia y no pensar lo que nosotros pensamos o lo que piensan otras personas, sino que ellos tengan su propia opinión, que sepan trabajar en equipo, que puedan relacionarse con cualquier tipo de persona. O sea, para nosotros eso sí es básico. Entonces utilizamos las actividades que les ponemos, los retos, los juegos, los estudios, todo lo que vemos va pensado en fortalecer todas esas áreas que para nosotros son importantes. Y entonces lo académico se da de manera natural, o sea, el que sepan leer, el que sepan escribir, el que sepan multiplicar, pero porque nuestro enfoque está en que queremos que sean personas críticas, o que sean personas que sepan resolver problemas, o que sean personas que sepan trabajar en equipo. Entonces, esas habilidades se dan de manera natural. Pero no, nunca hemos tenido como meta que saquen un certificado o algo. Claro, lo van a hacer. Sí queremos que tengan esa herramienta, pero en su momento y que sea un objetivo también de ellos, o sea, que ellos sepan que lo van a hacer, entonces ellos ponen todo su esfuerzo para lograrlo, ¿no? Hey, me ha encantado tu explicación, creo que ya no voy a añadir nada más. No, yo quiero saber tú qué haces. Bueno, yo lo que hago, yo sí me he identificado con una etiqueta, en este caso con el unschooling, porque encontré que el unschooling encajaba perfectamente con todo lo que yo pensaba y con todo lo que yo quería hacer. Me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando fui a tener a mi segundo hijo y iba a preparar mi plan de parto. Y cuando vi cuál era el protocolo del hospital donde iba a dar a luz, vi que era exactamente igual que lo que yo quería pedir. Entonces ya no hacía falta pedirlo porque ya era lo que ellos me ofrecían. Y con el unschooling me pasa un poco eso, que si yo me tuviera que poner a diseñar un poco cómo es este método, saldría lo que ya se conoce como unschooling, aunque obviamente luego en cada casa pues va a variar, ¿no? Porque también es la ventaja, pero yo sé que antes de empezar investigué mucho métodos. Hay una cosa que a lo mejor a la gente que todavía no ha empezado o que está empezando le llamará la atención, y es que ni tú ni yo estamos dando prácticamente ningún peso a lo académico. Es como tú dices, lo académico es como el efecto secundario de la educación que tú estás dando a tus hijos, pero no es el objetivo principal. Es esas habilidades de las que tú hablabas, de quiero que tengan pensamiento crítico, quiero que sepan resolver problemas, quiero que se sepan relacionar y estar en sociedad. Para aprender todo eso, para poder hacer todo eso, necesitas tener una base de conocimientos. Es como la gente que pone tanto énfasis en la creatividad, por ejemplo. Ahora aquí en España es como el boom de la creatividad.
Y yo Sí. siempre digo, sí, pero la creatividad no se da en el vacío. Necesitas una base de conocimiento. O sea, cuando tú ya conoces toda la técnica, no sé, pictórica y sabes por qué las cosas se hacen de cierta manera, entonces puedes romper esas reglas y puedes ser un Picasso. Pero uno no Ujú. nace siendo un Picasso. Sí. Entonces, creo que el unschooling te proporciona esto. Pero sí es verdad que yo antes de empezar investigué mucho, leí muchos blogs y también me pasaba un poco como tú, ¿no? Tenía como esa idea de te sientas a la mesa de la cocina con el libro de matemáticas y luego haces un poco Ujú. de historia y luego ves un documental y luego vas al museo Sí. y resultó que eso no encaja para nada ni con mi hijo, ni conmigo, ni con nuestra forma de funcionar como familia. No nos gusta la rigidez, no nos gusta mucho tampoco la planificación Ujú. y, y lo que pasa es que como yo desescolaricé a los 3 años, realmente mi hijo solo fue a la guardería, no llegó a ir a la escuela. Y sí que le enseñé a leer, pero más allá de eso, o sea, es que un niño de 3 4 años no necesita aprender nada, digamos, en el sentido Claro, académico. Entonces, claro. fueron unos años como un poco de adaptación, de conocernos también nosotros mismos, de ver qué podría funcionar con nosotros. Y aunque en mi mente sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la educación clásica, porque me parece que es un método en el que todo tiene sentido, o sea, todo tiene un porqué y todo está muy bien fundamentado, pero luego eso no encajaba para nada con nosotros. Entonces, Claro. nunca tuve esa sensación de lo que yo he querido intentar no ha salido, porque realmente a la edad que yo empecé, que era 3 años, no había ningún método que aplicar. Entonces, Ujú. yo estaba investigando los métodos pensando un poco en, bueno, cuando tenga 6 7 años, haremos algo un poco más estructurado. Pero ¿qué pasa? Que de pronto el niño cumple 6 años, de pronto llega septiembre, aquí en España el curso empieza en septiembre y para ti nada ha cambiado de hace un día o de hace un mes. Es todo como Sí. una progresión y me da igual que tenga 6 años o que tenga 3 o que tenga 12 o que sea Ujú. septiembre o que sea cualquier otra época. Entonces no vi lógico, no vi natural, no vi ninguna necesidad de empezar a usar un método, sino que Mm. simplemente seguí con lo que habíamos hecho hasta ese momento. Además, Ujú. mi hijo es un niño de carácter muy fuerte, bueno, ya no es un niño, pero tiene un carácter muy fuerte y cuando algo es que no para él, es que no, y punto. Ya Ujú. puedes intentar imponerte, puedes intentar convencerle, puedes intentar lo que tú quieras, que va a ser que no. Lo cual en el fondo creo que es una ventaja, porque claro, cuando soy yo la que le intento convencer, pues a veces me frustra no conseguirlo, pero luego Sí. pienso, no, pero cuando el que intente convencerle sea otra persona con otros temas, yo me alegro de que él sepa poner sus límites. Entonces yo siempre digo que yo no elegí el unschooling, sino que el unschooling ha sido lo que ha funcionado con nosotros. Y siempre digo Ujú. también que es lo que ha funcionado con el mayor. Pero yo no Ujú. sé si el pequeño, porque yo sí he conocido niños en otras familias que sí necesitaban un poco más de estructura o que sí disfrutaban de un tipo de aprendizaje como Sí, más escolar sí, sí, y, sí, y no pasa nada. Entonces, claro. yo no sé el pequeño cómo será y qué acabaremos haciendo con él. Eso creo que es Claro. importante para las familias, que siempre que la logística lo permita, no Ujú. tienes por qué hacer lo mismo con todos los hijos, porque cada uno es Sí. como es y tiene los intereses que tiene. No, y sabes que yo creo que tienes que estar bien, bien convencido de lo que haces. Sí, o sea usar un currículum o un material establecido o no, tienes que estar bien seguro, porque si tú tienes dudas adentro de ti, es muy difícil luego llevarlo a la práctica. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba que cuando pensaba yo en una actividad y decía, bueno, ahora no, vamos a hacer unas planas o ahora vamos a rellenar este ejercicio de este libro que me encontré y miren, está muy padre. Pero a la hora de decirlo, yo misma, o sea, me estaba escuchando y como que yo misma no me lo creía. O sea, en ese momento yo misma pensaba, ¿esto es necesario de verdad? O sea, de verdad, esto es productivo, o sea, ¿qué sentido tiene estar haciendo esto? Entonces, cuando ellos me decían, ay, no, mamá, qué aburrido, yo no tenía la firmeza y la
autoridad para decirle, no, sí, mi amor, esto es importante por esto y por esto, porque yo misma no me lo creía, o sea, yo misma no estaba convencida de eso. Entonces, o sea, ahí sí, lo que sea que decidas tiene que ser el resultado de un análisis muy profundo, personal, de decir, a ver, yo quiero lograr esto y lo voy a hacer con estas herramientas, por estos motivos, porque de ese modo entonces tú también tienes la firmeza y la autoridad y la asertividad para poder hablar con tus hijos y transmitirles tu visión. Y cuando tú estás bien seguro, sea lo que sea libertad o sea más estructura, tus hijos lo aceptan. Y no lo aceptan porque sea libertad o sea estructura, lo aceptan porque ven esa convicción en ti, porque ven que para ti es una realidad, entonces te siguen. Es como las familias que son veganas o que son cristianas o católicas o lo que sea, no es tanto por la religión en sí o por el veganismo en sí, sino por la convicción que ven en sus papás y ven que es una congruencia de vida y ven que es una realidad en su vida, entonces sus hijos no les queda otra opción más que seguirlo y abrazarlo también, porque lo ven. Pero cuando no hay congruencia en tu vida, cuando por dentro tú también estás dudando, entonces es muy difícil que puedas persuadir a tus hijos de algo. Es que lo más importante de la educación en casa es la relación. O sea, olvídate de lo académico, olvídate de la socialización, que es como hacia afuera de la casa, ¿no? Y olvídate de todo, lo más importante es la relación. Por eso yo, ahora que aquí se ha puesto muy de moda la etiqueta del unschooling y mucha gente que no hace unschooling dice que lo hace, eh, por ejemplo, hay gente que va a escuelas libres, ahora también hay un boom de escuelas libres. Me da igual cuán libre sea tu escuela. Si es una escuela no es unschooling porque te falta el factor fundamental que es la relación familiar. Claro. Y la relación familiar necesita tiempo. Necesita, Sí. o sea, no solo es calidad, también es cantidad. Sí. Y creo que por eso se da esa situación que tú dices de que los hijos acaban siguiendo a los padres cuando te ven convencido y cuando te ven coherente, cuando ven que lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú sientes, está todo alineado. Y entonces ahí Exacto. es verdad, da igual un método que otro. Exacto, sí. Y sobre todo es que los métodos no los puedes elegir, digamos, sobre el papel. Tú puedes leer sobre 7 métodos diferentes y puedes decir, ay, este me parece el mejor. Pero realmente hasta que no empiezas y que no analizas verdaderamente si eso encaja con tu filosofía de vida, con tu forma de ver la familia, con tu forma de ver el aprendizaje, porque al final es todo esto, vuelvo un poco a lo que decía al principio, al final el aprendizaje académico casi que es lo de menos, se da. Sí. Y hay un concepto que usa mucho Sandra Dodd que a mí me ayudó mucho al principio, un poco como a relativizar. Ella habla mucho de unir los puntos, ¿no? O sea, es como esos ejercicios de unir los puntos y cuando terminas ves qué figura Sí. había, pero Sí. hasta que no has terminado no puedes ver cuál era la figura. Y ella Claro. decía, en el unschooling el aprendizaje es así. Entonces a mí me iba muy bien leer testimonios de familias que tenían hijos mayores, que llevaban muchos años educando de esta manera, porque ellos ya podían hacer esta especie de ingeniería inversa, ya te podían decir, bueno, mira, mi hijo tiene 15 años o tiene 20 años y sabe estas cosas y las ha aprendido de esta manera, que te puedo contar ahora, pero no te podía contar durante el proceso porque no éramos conscientes de eso. Exacto, exacto. Y a mí me daba mucha confianza y mucha seguridad leer ese tipo de testimonios y ahora yo también empiezo a tener ese tipo de historias que me confirman que hicimos lo correcto en seguir un poco el instinto, que es lo que hemos hecho. Ay, qué bonito. Sí, no, y luego escuché la entrevista de tu hijo y cuando lo ves y dices, ay, qué orgullo que mi hijo esté hablando así, ¿no? Fíjate, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó y fue de las pistas que me empezaron a dar que yo me lo cuestionaba. Me pasaba que cuando en algún momento les pedía que, o yo estaba insistiendo en que aprendieran a leer o a escribir o con algún ejercicio de matemáticas o algo, y en ese momento, no sé, tenían 6, 7 años,
nos costaba mucho trabajo. Ellos se enojaban y se resistían y no, como que no entendían bien. Y bueno, pues yo lo dejaba descansar, pero después pasaba el tiempo, no sé, 2 o 3 años, y me daba cuenta que eso que les había estado insistiendo antes, de repente, ya, sin que yo hubiera hecho nada, ya lo sabían y ya lo podían hacer bien. Entonces, ese tipo de pistas eran las que a mí me decían, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, haberlo forzado y haber estado batallando y pasando por ese momento desagradable para todos, si después, sin que yo haga nada, de repente a ellos les cae el 20 y lo hacen, pero lo hicieron, o sea, de otra manera que yo ni me imaginaba, ¿no? A través de un proyecto, a través de un juego, a través de una conversación, a través de un video, no sé, de diferentes maneras. Y entonces sí, lo asimilaban, lo tenían. Por ejemplo, hace poquito mi hijo de 13 años tiene unos meses que me dijo, mamá, entiendo las matemáticas más o menos, puedo hacer operaciones, ellos pueden sumar, restar, multiplicar así, ¿no? Más o menos, pero lo hacen, no con fórmulas, sino que lo hacen como deduciendo, ¿no? O imaginándose las cosas y tienen unos procesos de pensamiento que yo a veces no entiendo, pero lo entienden. Pero entonces él me dijo, mamá, pero yo quiero aprender bien, o sea, cómo lo hacen en la escuela, quiero aprender a acomodar los números y eso, y quiero poder hacerlo más rápido. Pero fíjate, o sea, para mí fue como, wow, yo nunca pensé que tú me fueras a decir eso cuando tantas veces, cuando estaba chiquito, nos peleamos y nos enojamos porque yo estaba ahí insistiendo, tienes que hacer, hasta que me di por vencida, ¿no? Pero ahora él, o sea, por voluntad propia y por una necesidad y porque ve que es importante o porque le pareció interesante, me lo está pidiendo. Y su actitud hacia eso es súper diferente que hace 6 años, cuando él no tenía ningún interés, ninguna necesidad, y yo era la que lo quería forzar. Entonces, bueno, ese tipo de pistas también a mí, o sea, me dijeron como que, o sea, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué no puedes tener un poco de paciencia y esperar que sea su propio tiempo y su propio proceso? Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo con muchísimos temas y realmente si tuviera que volver a empezar sabiendo lo que sé ahora, justo eso creo que es lo único que haría diferente. El no empeñarme en que tenemos que hacer esto. Sí, así que creo que la conclusión es que el mejor método es el que funcione para tu familia en cada momento. Sí, que tienes que meterte y experimentar y ver qué es lo mejor para ti y conocer muy bien a tus hijos. Muchas gracias, Priscila. Volvemos a hablar la semana que viene con un tema apasionante que es el de cómo lo hacemos para pasar tantas horas con nuestros hijos y no volvernos locas. Gracias a todos por escuchar y gracias, Priscila. Hasta pronto. Gracias, bye bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.supreescolar.com. Hasta la próxima.